Bueno, hoy continuamos con la serie de los 5 solas y ya vimos la sola escritura, solo Cristo y solo la fe. Vamos a ver hoy. Así que la salvación que ha venido a nuestra vida es solamente a través de la gracia, ¿verdad? Del regalo gratuito y merecido de Dios, y es a través de Cristo, no es a través de las obras o las obras del ser humano. Ahora en este capítulo 4 de Romanos, Pablo nos va a hablar, inspirado por el Espíritu Santo, cómo yo recibo esa salvación y de qué manera yo vivo la salvación. Porque no solamente recibimos la salvación, sino para vivir la salvación. Y vemos que la respuesta que Pablo habla en el capítulo 4 de Romanos no nos lleva a una conclusión lógica, sino Pablo está usando incluso lo que dijo David. Está usando el principio de la sola escritura. Y dice Romanos 4:3, que lo leímos. Pues, ¿qué dice la escritura? O sea, ¿qué dice la sola escritura? Dice el apóstol Pablo. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. En otras palabras, vemos cuál Pablo da el sentido de la vida de Abraham. Dice que Abraham creyó y después se le tomó en cuenta como justicia. Ahora, cuando habla en el hebreo, justicia, habla de declarar justo a una persona. Es como si estuviéramos frente a un juez y ese juez, vamos delante de él porque hemos cometido un pecado, hemos cometido una infracción, hemos cometido algo que merece la justicia de ese juez. Es como si fuéramos delante del juez que es Dios y él, en vez de condenarnos, en vez de castigarnos, él nos declara justo y nos declara totalmente inocente. Eso es lo que está Pablo hablando en este capítulo 4 referente a la fe. Así que la justificación es un acto que ocurre una sola vez en nuestra vida y es delante del juez eterno que es Dios, donde él declara que nosotros somos inocentes. Pero vamos a ver por qué Dios declara que somos inocentes. Cuando Pablo habla en Romanos 4, versículo 4, dice: ahora bien, si alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Por lo tanto, es Dios el que nos considera justo a nosotros, ¿verdad? Me gusta mucho la palabra atribuir, porque no es algo que es de nosotros, hay alguien que nos atribuye. También me gusta la palabra imputar, alguien que trae algo y me lo mete dentro de mí. Y eso es lo que dice Pablo referente a Abraham. Dios atribuyó a Abraham su justicia, pero él tuvo que regalarle la fe para que él creyera en Dios. Pero a la misma vez le tuvo que imputar, meterle a Abraham esa fe que él está regalando para que Abraham respondiera a través de esa fe a la promesa que Dios le había dado en Génesis 12, que dijo: sal de Ur de los Caldeos y vete hacia la tierra que yo te voy a mostrar, en la cual va a ser tu descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Así que vemos entonces que esa justicia atribuye a nosotros, que se nos imputa a nosotros, es tomada en cuenta por Dios y no por nuestras propias obras o por algo que haya hecho el ser humano. En absoluto, cuando vemos entonces lo que nos enseña la palabra de Dios, podemos hacernos la pregunta: ¿hemos conseguido esa justicia a través de nuestras obras? Rotundamente dice Pablo a los gentiles y a los judíos: no es a través de nuestras obras es que Dios nos atribuye o nos imputa su justicia, sino que Él, como juez eterno, ha declarado sobre aquellos que ha llamado para salvación personas inocentes, o sea que no merecemos el castigo que merecen nuestros pecados. Dice Pablo citando a David. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin mediación de las obras. Dios nos habla entonces que el hombre recibe una dicha, recibe una felicidad, una bendición que no es basado en mis obras para ganarme esa dicha, esa bendición, sino que la atribuye Dios. Dios la imputa, Dios la traslada
a nuestra vida y es a través de la fe. Por lo tanto, entonces vemos que muchas personas creen que son salvos por la fe que ellos tienen, por la fe que ellos han desarrollado, por sus actos de fe. Pero no es por la fe que tenemos nosotros, es una fe que Dios nos ha regalado, que nosotros respondemos a esa justificación declarada por Dios en la eternidad, pero ganada y proclamada desde la cruz del Calvario. Así que cada uno de nosotros podemos estar seguros que aún lo que nosotros creemos, Dios no lo toma como justicia, sino que Dios nos regala la fe a través de la justicia que Él declara sobre nosotros, y nosotros le creemos a Dios y comenzamos a vivir a través de la fe. Pero muchos a veces colocan la fe como un sustituto de obras. O sea, si yo creo en Dios, indica que es una obra y Dios me la tiene que tomar en cuenta. Y dice la palabra de Dios que nadie alcanza la justicia de Dios ni a través de nuestros actos de fe, ni a través de nuestras buenas obras. Es una idea errónea totalmente. Dice el apóstol Pablo, escribiendo en esta carta, que Dios es el que atribuye la justicia y no es sin la mediación de la ley, de las obras. O sea, Dios no toma en cuenta nuestras buenas obras. Es basado en lo que Él declara sobre la vida de aquellos que Dios ha escogido. No importa qué obra usted haga, no importa qué fe usted muestre, la justicia nos llega a través de la fe, no por nuestras obras ni nuestros actos de fe, sino porque Dios lo declara a usted y a mí inocente, libres de la culpa que hay sobre nosotros, que merecemos delante del juez eterno la condenación eterna en el infierno. Ahora, ¿qué es la justicia que creemos? ¿Y cómo Dios nos imputa esa justicia a nosotros? Dios nos atribuye esa justicia. Bueno, Pablo, escribiendo un poco antes en el capítulo 3, 22, dice: esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Así que hay que darse cuenta que esta justificación nos llega no mediante las obras, sino mediante la fe, y es en una persona, que es el que justifica, es en Cristo Jesús. Así que vemos que esta obra de principio a fin es hecha por Dios. Por lo tanto, vemos cómo Dios aplica su propia justicia, la justicia ganada por Cristo en la cruz del Calvario, nos atribuye a nosotros. Y Cristo toma nuestro lugar en la cruz y Él recibe lo que nosotros merecíamos. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que Él muere en la cruz, para recibir esa condenación que tú y yo merecíamos, para nosotros otorgarnos Dios a nosotros su justicia a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación que Cristo regala al pecador, proclamando el perdón de los pecados, declarándolo justo, va también en conformidad con la ley de Dios. Así que la justificación, que es ir delante de un juez para que nos declare inocente o culpable, es declarado inocente aquello que Dios ha escogido. Le regala la fe, pero Pablo les dice a la iglesia de Roma y nos dice a nosotros, eso está basado en la ley. O sea, la ley no ha sido eliminada, la ley moral de Dios no ha sido quitada. Sigue siendo entonces una realidad delante de nosotros. Y Pablo dice que la ley, cuando nos paramos delante de ella y leemos las Escrituras a través de la ley, nos damos cuenta que quedamos otra vez condenados. Pero Pablo dice no, porque Cristo obedeció la ley y recibimos la justicia de Cristo cumpliendo la ley a través de su sacrificio en la cruz. Por eso cuando Dios nos ve a nosotros ya no pecadores, sino personas justas, que hacemos todo bien, pero es a través de Cristo Jesús. Porque Él fue el que llevó adelante el cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley. Él satisfació todo lo que la ley demandaba allí en la cruz del Calvario. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció, o sea, hablando de Cristo, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre.
para así demostrar su justicia. Anteriormente, dice, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que Dios es justo y a la misma vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así que queda claro totalmente que es Cristo el que cumple la ley, y Él nos imputa su justicia a través del cumplimiento de la ley. Y es por eso que ahora Dios no puede condenarme. Tiene que declararme inocente porque es a través de Jesucristo. Así que Dios me ve a mí y te ve a ti a través de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo en Romanos 10 que Él siempre tiene que estar como nuestro mediador. El mediador del nuevo pacto, como dice Hebreos. Cristo siempre tiene que estar entre el Padre y nosotros. Porque cuando Dios me mira a mí, tiene que verme a través de Cristo, que Él cumplió perfectamente la ley de Dios, me declaró justo porque Él la cumplió. Y Él me puede regalar la fe porque Cristo cumplió por mí en la ley, fue mi sustituto en la cruz del Calvario. Él recibe mi condena en mi lugar y Dios entonces me declara un hijo de Dios. Así que es importante la justificación por la fe. Solo somos salvos por Cristo, por la gracia, por la fe, pero todo eso es tocado por el acto eterno de la justificación. Romanos 5:18 dice, por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, también por la obediencia ahora de Cristo, de uno solo, muchos serán constituidos justos delante de Dios. Así que en Adán no pudimos cumplir la ley y fuimos declarados culpables. Ahora Cristo cumple la ley que tenía que haber cumplido Adán, el segundo Adán, y entonces ahora que Él nos puede justificar, no a través de mis obras, no a través de mi fe, sino de ese acto de justicia hecho allí en la cruz del Calvario. Así que es muy importante entender la justificación. Es trascendental entender que la justificación la hemos recibido. Y porque hemos recibido la justificación es que ahora soy salvo. No puedo ser salvo sin ser justificado. Y si soy justificado, entonces soy salvo. Dice Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó, o sea, preparó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo para ser transformados. Ahí está la palabra, transformado, según la imagen de su Hijo. Si usted nota, entonces Pablo está diciendo que la justificación, que habla de que Cristo obedeció perfectamente la ley y puede demostrar que a través de esta obediencia Cristo es santo, 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 al imputarnos, al transferirnos, al trasladar hacia nosotros esa justificación, entonces ahora a través de esa fe que Dios nos ha regalado, tenemos que llegar a ser la imagen de Cristo. Así que la justificación no solamente nos deja en un estado declarado justos o inocentes, sino que nuestra inocencia y nuestra justicia nos mueve entonces ahora a vivir como Cristo vivió. Continúa Pablo diciendo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también los glorificó. O sea, podemos decir, los santificó. Gracias al Señor. El apóstol Juan, escribiendo en el Evangelio, en el capítulo 3:15, dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Da la impresión como que es algo que es una fe que tenemos, y si yo creo, tengo la vida eterna. Pero cuando la ponemos a la luz de la sola escritura, del principio que estamos llevando a cabo, nos damos cuenta entonces que no tenemos vida eterna por yo solamente creer, sino que el creer es el resultado de la gracia de Dios, de la justificación y de esa fe que Dios me ha regalado a mí a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que nuestras obras son importantes, pero no para la salvación, sino en la salvación. Es muy diferente para y en. Para la salvación mis obras no cuentan, pero mis obras sí cuentan en la salvación.
porque me lleva a la glorificación, que Pablo lo usa intercalado con santificación. Así que la salvación es llevarme a la santificación o glorificación en Cristo Jesús. No se puede contribuir las obras de nuestra parte, porque el hombre, el ser humano, en su naturaleza no vive en santidad, no vive cumpliendo la ley, no puede cumplir la ley, está incapacitado totalmente. Por eso solamente nos queda un camino, el ser justificado, el ser declarado justo por el juez eterno, que es Dios, a través de todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esa misma justificación por la fe en Cristo Jesús nos hace un llamado a vivir en santidad. O sea, es una fe que Dios me regala, pero es una fe que yo necesito para vivir en santidad. Por eso un incrédulo no puede vivir en santidad, porque no tiene la fe verdadera, la fe genuina que Dios le ha regalado, le ha otorgado a través de lo que Cristo hizo. Dice Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y sin santidad, sin la cual nadie verá, y la santidad, perdón, sin la cual nadie verá al Señor. Así que es necesario que esa justificación a través de Cristo, que nos regala la fe, a través de su gracia, nos lleve a vivir entonces en santidad. Amén. Así que por eso podemos saber entonces que tenemos esa fe verdadera. Si somos salvos solamente por la fe, esto implica entonces que yo tengo seguridad de salvación, pero también tengo la responsabilidad de la santificación en Cristo Jesús. Y eso se basa en el testimonio de las Escrituras, en que nos habla que reconocemos la existencia de Dios ahora en nuestra vida a través del Espíritu Santo, y ahora sí podemos vivir en la santidad en la cual Cristo ganó en la cruz del Calvario por nosotros y nos las trasladó su santidad para que nosotros pudiéramos ser santos como Él es santo. Amén. Vamos a leer Hebreos 10:39. Dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran su vida. ¿Ya? No somos de los que vamos hacia atrás, ni perdemos nuestra salvación. O sea, no volvemos otra vez a tener una vida sin santidad, una vida como teníamos anteriormente, como hablamos en Efesios capítulo 2, que andábamos conforme a los poderes de este mundo, cautivados y sumisos por la voluntad de Satanás. Ahora dice el apóstol Pablo que hemos sido justificados por la fe, por su gracia, ¿verdad? Ahora tenemos que vivir en santidad porque la ley la cumplió Cristo, y así como nos imputó su justicia, también el cumplimiento de la ley en nosotros. Por tanto, el cristiano entonces tiene que mostrar su fe por su santidad. No hay otra forma. No es por los actos de justicia, es por su santidad. Pero ¿qué es la fe en sí? ¿Cuál es esa fe que nos salva? Vamos a hablar de dos realidades que tiene esta fe. Primero, la fe no puede ser solamente un conocimiento intelectual. O segundo, mi fe no es solamente una convicción en ciertas afirmaciones bíblicas. Primero, no tiene que ver solamente, aunque implica un conocimiento, aunque implica una convicción, mi fe no solamente es un conocimiento o afirmar ciertas verdades bíblicas. Fíjense lo que dice Santiago en el 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Aquí está hablando prácticamente en la época primitiva de la iglesia sobre la Trinidad. Algo que es tan difícil de creer aún en el tiempo de hoy. Y dice Santiago, bueno, si ustedes creen en la Trinidad, fantástico, dice, bien hacen, dice Santiago. Pero fíjense que también dice, también los demonios creen en la Trinidad y tiemblan. O sea, por tener un conocimiento de la existencia de Dios, aún de saber y declarar que Jesús es el Salvador, eso no es suficiente. Lo tercero tampoco es porque nos persuadan moralmente, o sea, qué cosa es bueno o qué cosa es malo. También los no creyentes saben lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, tampoco que nos persuadan en una forma moral determina que yo tengo la verdadera fe. O sea, que no es conocimiento, no es que yo tenga una convicción de algunas afirmaciones de la Biblia, y no es tampoco solamente que he sido persuadido por una vida moral. Aunque incluye todas esas cosas,
le falta un detalle, porque todas esas cosas, esas tres cosas, también los tienen los incrédulos y no tienen la fe genuina, la fe salvadora, la fe que viene como un regalo de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, hace falta algo más. Dice Romanos 2:21. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios, quebrantando la ley. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Y es importante que entonces nuestro testimonio o nuestra santificación se convierte en un testimonio delante de los gentiles. No para echarle en cara nuestra justificación, ni la gracia, ni nuestra fe, sino que tiene que verse delante de los gentiles, dice. Puedo saberme la Biblia. Yo conocí a un señor que él vivía en la calle y él conocía la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, me mencionaba versículo tras versículo, pero era una persona adicta al alcohol y a las drogas. Estaba en la calle y le gustaba vivir en la calle. No quería vivir en comunidad, no quería vivir en familia, se había acostumbrado a vivir en la calle. Tenía conocimiento, ¿no es así? Él te decía ciertas afirmaciones de las Escrituras. Él hablaba de la ley moral, estaba persuadido por la ley moral, pero no tenía la fe verdadera, no tiene la fe genuina, porque no se veía en él la santidad delante de los hombres. Vivía en lo mismo, continuaba en lo mismo. Y así nos damos cuenta que la ley es importante en este hecho de la justificación, porque la justificación tiene que ver con la ley, ¿o no es así? Usted cuando va a un juicio no es porque se portó bien, porque nos llevamos un semáforo, porque tuvimos una pelea, o porque mentimos en la corte. Usted ha cometido, ha violado, ha quebrantado la ley humana y a la misma vez la ley divina. Y es por eso que usted es llevado al juicio a declarar sobre usted una sentencia. Por tanto, la justificación, la fe en Jesucristo tiene que ver con la ley de Dios. ¿Y para qué es la ley de Dios? ¿Qué nos hace la ley de Dios? Bueno, lo que estábamos hablando anteriormente. La ley de Dios me lleva a cambiar. La ley de Dios, al yo leerla, me lleva a ser transformado, no por mis esfuerzos, no por mi conocimiento, no porque he sido persuadido, sino porque hay una fe genuina que ahora motiva mi nueva naturaleza a obedecer lo que a Dios le agrada. Por tanto, esa fe busca ahora en esta nueva naturaleza agradar la ley de Dios, lo que a Dios le agrada. Y lo que a Dios le desagrada, mi nueva naturaleza lo rechaza, lo odia, lo desprecia y no se involucra en esas cosas que desagradan a Dios. Pero ¿cómo sé que estoy pecando si no es a través de la ley? Es a través de la ley. No hay otra forma en que el ser humano pueda ser cambiado. Es cierto que la ley nos condena, pero la ley también nos dice que es la única forma en que podemos mostrar la santidad de Dios. Nos condena porque no podemos cumplirla, pero a la misma vez podemos cumplirla porque Cristo la cumplió en nuestro lugar. Dice que fue obediente a la ley de Dios. Así que la fe que Dios nos da no es una fe que nos deja donde mismo estábamos. Es una fe que nos lleva ahora a vivir a la luz de la santidad de Dios proclamada en la ley de Dios. Así que la fe es puesta ahora a la luz de la santidad de Dios y me lleva entonces a vivir como Cristo Jesús. Si la cruz entonces es la que me libra de todo pecado y a través de la cruz me llega la gracia, entonces esa gracia tiene que transformarme. Es lo que me llama a una transformación. Si no sucede esa transformación, entonces la gracia, la justificación, la fe y la ley se convierte, como para los fariseos, una tradición más. Y podemos ser personas que estemos más en esa perspectiva de que la justificación, que la fe, que la gracia, que la santificación es parte de nuestra tradición, pero no es una realidad
en nosotros. Por eso los fariseos creían en todo esto y conocían todo esto, pero como no habían puesto totalmente su confianza en Cristo porque no se les había regalado la fe, ellos entonces vivían constantemente condenando a Cristo y condenando a los demás, para ellos justificarse supuestamente delante de Dios a través de las leyes que la llevaban a las obras, que en sí no estaban cumpliendo la ley de Dios. Así que hay que vivir entonces ahora a la luz de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está en nosotros, ¿o no es así? Y si el pecado todavía, el residuo del pecado está en nosotros, nosotros aún tenemos que sentir esa necesidad desesperada que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Y debe sentir eso en nuestro corazón. Dice Romanos 3:20, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, quiere decir que la ley la cumple Cristo, me justifica, pero la ley sigue todavía teniendo un papel. Me sigue anunciando que no soy como Jesús, que hay una realidad en mí todavía que soy pecador. Y eso me permite a mí buscar el poder, el perdón, la liberación y la presencia de la gracia de Dios en mí. Es el énfasis de la iglesia de leer la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no tenemos conciencia de que somos pecadores. Porque ¿cómo sabemos que somos pecadores? Dice Pablo, a través de la ley. Voy a hablarles de tres cosas que la ley nos lleva, o tres propósitos. Primeramente, la ley restringe el pecado en nosotros, ¿no es así? Cuando la ley dice no adulteres, ¿qué haces tú? No voy a adulterar, me restringe. Así que todavía la ley, que es la escritura, la sola escritura, tiene que ser leída por el creyente nacido de nuevo. ¿Cómo yo restringo el pecado en mi vida si no leo la ley? O como dice Pablo en los Gálatas, entonces le están dando rienda suelta a las obras porque se han olvidado de ¿qué? De la gracia. Por lo tanto, la ley restringe en mi vida el pecado. Me dice lo que no debo de hacer y lo que a Dios le desagrada. Lo segundo, la ley constantemente me empuja, me motiva, me hace caminar ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Porque me doy cuenta que no puedo cumplirla a pesar de que nacido de nuevo, hay todavía residuo del pecado en mí. Y esa ley me lleva a correr desesperadamente a la presencia de Dios en Cristo Jesús, que es el que me justifica y es el que puedo recibir el perdón día tras día a través de la cruz del Calvario. O sea, la ley está puesta ahí para que usted y yo seamos empujados a través de su gracia a buscar desesperadamente, como dice el Salmo, como aquel siervo que brama por las aguas, así está mi alma por ti, tiene sed de ti. Eso lo hace la ley, sentir sed de aquel que ha ganado por mí la salvación en la cruz del Calvario. Pero eso lo hace la ley. La ley también es un espejo para nosotros, dice el apóstol Santiago. Es un espejo donde vemos nuestra miseria, nuestra incapacidad, donde también vemos a dónde Dios nos ha llevado en Cristo Jesús, a donde Dios nos quiere llevar en Cristo Jesús. Así que la ley es un espejo donde constantemente podemos ver la gracia de Dios que hemos creído a través de lo que Cristo hizo, pero también la ley me dice a mí que debo ser santificado y ser santo como Dios es santo. Que debo ahora no complacer mi vieja naturaleza caída, destituida, sino ahora una nueva naturaleza que ha sido implantada en mí. Ahora debo de agradar lo que a Dios le agrada. Por eso leo las Escrituras, por eso leo la palabra de Dios constantemente y la comparto mi fe. Por eso hago discípulos y trato de invertir mi vida en la vida de otros. Por eso sirvo, por eso trato de abrir mi hogar para que sea un lugar donde se reúnan las personas para conocer a Cristo a través del estudio de la palabra. Por eso constantemente muestro al mundo, delante de los hombres, que he sido justificado por la fe, por su gracia, y ahora mi fe me ayuda a vivir en santidad y mostrársela al mundo para que puedan ver lo que Cristo ha hecho en nosotros. La santificación entonces es importante en la salvación. De principio a fin es la salvación, pero sabemos que el propósito de nuestra salvación es llevarnos a Cristo Jesús.
Así que el hombre no puede cooperar con la salvación, pero el hombre sí coopera con su santificación. No podemos colaborar porque estamos destituidos, vivimos en las tinieblas, pero a la vez que Dios nos ha rescatado y ahora tenemos esa fe genuina, verdadera, ahora colaboramos porque tengo la disposición de hacerlo. Dios ha cambiado mi voluntad, mi disposición. Ahora es hacer lo que a Dios le agrada a través de su escritura. Así que hemos sido justificados, Dios nos ha declarado justo, es un estado que no cambia, que nadie puede borrar, nadie puede quitar lo que Dios dijo, lo dijo, y nadie puede cancelarlo. Él me declaró justo, Él no se equivocó al declararme justo. Por tanto, Él va a cumplir en su declaración de justicia, su santidad, su transformación en mí. ¿Cómo ocurre todo esto a través de la fe? Bueno, un día Dios se encuentra con nosotros, no nosotros con Dios. Dios un día se encuentra con nosotros. Y en ese acto de gracia Dios se encuentra con nosotros. Y Dios nos regala la fe para que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender la justificación que es mediante la fe en algo que es Cristo Jesús. Y que a la misma vez esa fe que me alcanzó, que me regaló Dios para alcanzarme, es con la misma fe que comienzo a vivir y mostrarle al mundo que quiero ser como Jesús. Si usted no puede explicar eso, si un incrédulo le pregunta, ¿cómo soy salvo? Explícame. Y tú le dices, mírate, yo no sé cómo ser salvo. Si no puede decirle es porque no has experimentado la salvación. Si usted nunca ha ido a California, al East de California, usted no puede explicarle a nadie que usted fue al East de California, ¿no es así? Pero si usted fue al East de California o de Los Ángeles y alguien le pregunta, ¿tú alguna vez viviste en el East de Los Ángeles? Yo le puedo decir porque yo viví ahí. Digo, sí, es así, 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 porque yo estuve allí. Es algo que experimenté por 6 meses, pero experimenté y puedo describirte el lugar donde yo estuve. Es de igual manera, si yo realmente he nacido de nuevo y he experimentado la justificación por la gracia de Dios a través de la fe y ahora vivo en santidad y alguien me pregunta, ¿cómo puede ser salvo? Yo puedo explicarle, porque yo estuve ahí y estoy ahora aquí. Estuve perdido y ahora estoy aquí como un hijo de Dios justificado y ahora puedo explicarte por qué Dios me ha justificado. Vemos entonces algo interesante que ocurrió en la cruz del Calvario, que tiene que ver cómo ocurre esto. Porque si no entendemos la cruz, no vamos a entender la justicia de Dios, no vamos a entender la fe, no vamos a entender la santificación. Si usted nota, los últimos eventos de la vida de Jesús iban empujándolo hacia la cruz. Y usted puede notar en los evangelios que hay algo que los evangelios van haciendo énfasis. Es que a Cristo se le va transfiriendo nuestros pecados. Él va a la cruz no porque Él cometió pecado, no porque Él desobedeció la ley, no porque como decían los fariseos que era un blasfemo, que era un mentiroso o un lunático. Él no fue por nada de eso. Jesús, cuando iba camino hacia la cruz, iba enseñando los evangelios que Él estaba cargando nuestros pecados. Podemos decir entonces que Cristo estaba yendo a la cruz como si yo fuera el que estaba yendo a la cruz. O sea, cuando Cristo estaba yendo a la cruz, Él estaba yendo como si Él, hubiera vivido la vida que yo viví. Como si Cristo hubiera vivido la vida en las tinieblas, sometido a Satanás, esclavizado por el pecado, andaba desordenadamente, como un incrédulo. Sin embargo, Cristo nunca vivió así, porque Él venció en Mateo 4 la tentación contra Satanás y demostró que el que tiene el poder es Él. Sin embargo, cuando Cristo fue a la cruz, eso hay que entenderlo, no estaba yendo Cristo, sino estaba yendo Cristo siendo yo, como si Él hubiera vivido la vida miserable y pecadora que yo he vivido. Pero a la misma vez, cuando Cristo está en la cruz, al hablar con el Padre y a tratarlo al Hijo con la muerte y a nosotros con el perdón, porque dijo, perdónalos, nos damos cuenta que ahora el Padre dejó de tratar al Hijo
como debía habernos tratado a nosotros y comenzó a tratarnos a nosotros como debió tratar al Hijo. Como su Hijo santo y perfecto que Él es mismo. O sea, hay una sustitución en la cruz del Calvario que no podemos olvidar. Y eso, al pensar nada más, me debe llevar a vivir en una vida en santidad, una vida de transformación, según las Escrituras. Así que la justificación, vemos que es algo que cambia y transforma nuestras vidas. Aunque es un estado, es una condición eterna, pero esa condición, mediante la fe, por su gracia, me lleva a vivir ahora de una forma diferente. Dice Génesis 15:6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. O sea, no es algo nuevo, Pablo lo que está diciendo en Romanos 4, así como Abraham fue salvo, nosotros somos salvos también. Abraham no fue salvo de una forma diferente a la nuestra. Abraham fue salvo porque él creyó en la promesa de que vendría el Mesías. Nosotros somos salvos porque creemos ahora, ya no en la promesa en que ya vino el Mesías. La fe tuvo que regalársela a Dios, a Abraham, y Dios tuvo que regalarme la fe a mí también. Abraham tuvo que mostrar sus obras de santidad delante de Dios, como nosotros también tenemos que mostrar nuestras obras de santidad. Y eso sucede en el capítulo 22 de Génesis, cuando va y ofrece a su hijo Isaac como un sacrificio vivo y agradable a Dios, como dice el apóstol Pablo, al Señor. Esas son sus obras de su fe, mostrando que él tiene una fe verdadera, una fe genuina, que lo lleva a obedecer la santidad de Dios. Por tanto, así como Abraham tuvo que demostrar su santidad a través de la obra que fue allí a ofrecer en Génesis 22, nosotros a través de nuestras buenas obras, como resultado de nuestra creer en lo que Cristo hizo por nosotros, también tienen que verse delante de los hombres. Así que ni Abraham ni nosotros somos salvados en forma diferente, somos salvados de la misma manera. Necesitamos un elemento más en nuestra fe, y ese es el toque que Martín Lutero y Juan Calvino le dan a la Reforma. Y es que nuestra fe, esa fe que Dios nos ha regalado, la fe genuina, muestra en su vida diaria una confianza total en Cristo Jesús. ¿Verdad? Una confianza total en Cristo Jesús. Pablo en Romanos trata sobre la naturaleza de la justificación. Pero Santiago habla de la naturaleza de esa fe que Dios nos regaló en la justificación. Así que Pablo habla cómo es uno salvo, pero Santiago nos dice cómo vive uno que ha sido salvado. Y cuando uno va a la sola Escritura, uno se da cuenta que Pablo está lidiando sobre la justificación por la fe, y Santiago está lidiando con una fe que nos ha justificado, pero que ahora vive en su salvación. Qué diferente a muchas veces como nosotros pensamos. Por eso Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, 7, dice, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe y no por vista. O sea, ¿cómo debemos de vivir entonces? Por la fe. ¿Cuál fe? La que Dios me ha regalado y está puesta totalmente ¿en quién? En Cristo Jesús. En toda circunstancia y en todo momento es para vivir mi fe en Cristo Jesús. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, o sea, hablando Santiago con la audiencia, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago pone una bella ilustración de su tiempo y que trasciende los tiempos. Una persona que está en necesidad y le pide a otra persona que le ayude, que dice que tiene fe, que tiene esa fe genuina, y le dice, bueno, yo creo en lo que tú crees, pero mira, no te puedo ayudar, vete en paz y mira a ver cómo tú resuelves.
cómo tú solucionas tu problema. Santiago dice, entonces esa fe no es una fe genuina, porque no está resultando en buenas obras, que son el resultado de nuestra santificación en Cristo Jesús. Por tanto, la fe tiene que ser viva. La fe no puede dejar pasar por alto los actos de servicio que Dios ha predispuesto para que nosotros los cumplamos. Nuestra fe es como un atalaya, es como estar en una torre en alto con unos lentes bien gruesos, unos auriculares, y mirando dónde está la necesidad para que mi fe vaya allí y aplique y manifieste esa fe. Así que es una fe vigilante de las necesidades, porque quiero mostrar ahora esa nueva naturaleza que hay en mí, quiero mostrar la santidad de Cristo en mí. Así que ahora esa fe ama como Cristo ama. Esa fe perdona como Cristo perdona. Esa fe sirve como Cristo sirve. Esa fe busca al que está perdido como Cristo buscó al que está perdido. Ahora esa fe está puesta solamente en el Padre como Cristo la puso y la mostró. Ahora mi fe solamente está puesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en todo momento y en toda circunstancia. Es una fe viva. Pero muchas veces nosotros pensamos que nuestra fe no debe ser una fe viva, que solamente por creer como Abraham es suficiente. Pero dice que se le tomó a Abraham su fe como cuenta, como justicia, por lo que él hizo, porque mostró realmente ahora obedecer a Dios y querer hacer lo que Dios deseaba para él. Cristo entonces está bien claro en las Escrituras, no somos salvos por las obras, no somos salvos por esa fe que dice Santiago, sino por una fe que realmente es viva y ahora quiere hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ahora entonces ser santificados? ¿Por qué ahora puedo, como dice Santiago, ver con mis ojos de la fe las necesidades y ir a suplirlas según como Cristo hizo cuando estuvo en medio de nosotros? Dice que porque tenemos ahora el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Jesús dice, por los frutos lo van a conocer. Santiago dice, por sus obras lo van a conocer. O sea, esas obras que son el resultado de nuestra justicia, basada en lo que Cristo hizo en la cruz. Así que mi fe es una fe que da fruto. Si no da fruto, está muerta. Y si está muerta, no es la fe genuina. La fe genuina es una fe que da fruto. ¿Frutos de qué? De santificación, de apartarnos para Dios, de consagrarnos para Dios, de vivir y hacer lo que Dios le agrada. Ahora pensamos, decidimos, actuamos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Pensamos, como Pablo dice, tener la mente de Cristo. Así que es una fe que da frutos, una fe viva, que se muestra que estamos siendo santificados por el poder de su Espíritu Santo delante de los hombres. Hay un detalle en la historia que no podemos olvidar. ¿Por qué hay tanta confusión entre las obras y la fe? ¿Verdad? Porque muchas veces el hombre hace énfasis en que es tu fe más las obras. Bueno, en una ocasión, Jerónimo, en el año 400, cuando escribió, no saben si Jerónimo escribió la Vulgata, que la pasó del griego y el latín, del griego y el hebreo al latín. Cuando él hizo la traducción en el siglo IV, cuando tradujo la palabra en romano justificar, él puso en la Vulgata el hacer justo, cuando realmente en el griego y en el hebreo dice declarar justo. Hay una diferencia entre el hacer justo, o sea, usted mismo se hace justo, a que otra persona te declare justo. Y a partir de ese momento, del siglo IV, a través de la traducción de la Vulgata, que era la que había en ese entonces, ha venido esta confusión en hacer justo o declarar justo. Lo que dice el griego es que hemos sido declarados justos porque nosotros nunca pudiéramos ser justos. ¿Por qué? Porque aún nuestra fe, si usted es honesta, es débil. No es suficiente. ¿O no es así? Su fe no es suficiente. Porque todavía usted, a pesar del destello de la gracia de Dios sobre su vida, todavía su fe no está totalmente puesta en Cristo Jesús. ¿O no es así? Es así. Entonces, mi fe no puede ser tomada en cuenta para mi salvación porque todavía está deficiente. El pecado todavía reside en mí. Por eso, esa fe no es tomada en cuenta, sino la fe que Dios me ha regalado a mí es para llevarme a la santificación en Cristo
Jesús. Por eso Pablo, cuando habla a Filipenses, ya reflexionando unos cuantos años después de su salvación, allá en Hechos capítulo 9, él puede reflexionar y se pone a mirar hacia atrás y ver todo lo que él, a través de sus obras, que supuestamente era su fe, era fariseo de fariseos, celoso de la ley, intachable, estudioso de ella, irreprensible. Después ahora aquí, de pocos años después, que pudo entender la justificación, la gracia, la fe, entonces dice, hubo una santificación en mí. Por eso ahora todo eso lo tengo por pérdida, por basura, por estiércol. Porque él sabía que la justificación tenía que llevarlo a la santificación. No podía decir que tenía la fe en Cristo, siguiendo dando alarde de sus diplomas, de sus logros, de su poder dentro de la ley de los fariseos. Ahora dice, no, todo eso, me doy cuenta ahora que era estorbo y tenía que salir de mi vida y entrar ahora a la santificación, que es conocer más a Cristo Jesús. Concluimos entonces. Para dejar claro este punto de la fe, la justicia proviene de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia nosotros. Esa justicia es lograda independientemente de las obras que nosotros hagamos, pero esa justicia es transferida, imputada a través de Cristo. ¿Por dónde? Por la fe. Y esa fe que es programada y determinada por la eternidad, predeterminada por la eternidad de Dios, tiene que verse en mí la santidad de Dios. Por tanto, el resultado final de la sola Escritura, solo Cristo, solo fe, es llevarme a la imagen de Cristo Jesús. Y ahora Dios, a través de ese acto de justicia, nos ha unido a Cristo. Y esa unión indica entonces que tenemos que ser santos como Él es santo. Oremos, pongámonos de pie.